Bienvenida. Gracias, Brenda. Gracias de corazón por tomarnos en cuenta para participar en las actividades tan padres que ustedes organizan. Yo creo que están haciendo un parteaguas en cuanto a la promoción, ¿no?, de la escritura, de la lectura que lleva implícito, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas que siempre vamos a repetir. Si quieres escribir, tienes que leer. No hay de otra, ¿verdad? Tenemos que empezar siempre a través de lo ya hecho, a empaparnos de este universo de letras que pues nos apasiona. Y también pues creo que es muy importante la labor que hacen para empujar a la gente, empujarla, a motivarla, a que le pierda el miedo a la página en blanco, porque realmente es todo un reto. Yo creo que es una de las cosas que en mis casi 20 años de profesora universitaria más escuchaba, la dificultad de enfrentarte a la página en blanco. Recuerdo que en mis clases de licenciatura o de posgrado, cuando se dejaba algún escrito, de inmediato venía la frase, ¿no? Por más de uno. Es que me siento y si tengo que investigar o algo es más sencillo, maestra, pero si tiene que salir de mi cabeza, quiero decirlo, ya lo tengo aquí la idea, pero a la hora de escribirla no puedo. Creo que iFreedoms está haciendo esa labor muy padre, ¿no? De empujar a la gente que tiene esa cosquilla, ¿no? En los deditos, en el corazón, ¿no? De arrojarse sobre las historias para perderle ese miedo y para que muchos que a veces comenzamos escribiendo, y me incluyo, para nosotros atravesemos esa línea y podamos compartirlo con los demás. Así que de antemano agradezco muchísimo la invitación y también pues agradezco mucho a la gente que se ha sumado, a la gente que vea esta transmisión también y que bueno, tienen sorpresas, regalos y cosas que nos platicarás. Así que muchísimas gracias, Brenda. Gracias, maestra. Un gusto y como bien dices, es una misión que tenemos en iFreedoms, el impulsar y motivar la creatividad. Y qué mejor de recibir consejos, técnicas y recomendaciones de alguien como tú con experiencia, con todo este bagaje literario y además no solo eso, sino como conferencista y bueno, de tu lado humano también creemos que todo lo que nos aportes esta tarde va a ser fructífero para seguir alimentando las letras de todos nuestros usuarios de iFreedoms. Y quisiéramos empezar con preguntas. El público al registrarse en esta sesión tuvo la oportunidad de compartir algunas preguntas que estaremos leyendo y también invito a los que están en Facebook viendo la transmisión y a los que están aquí en el Zoom, invito a que puedan escribir sus preguntas, levantar la mano, prender su cámara y hacer las preguntas de viva voz. Vamos a empezar con la primera, que es justo lo que hablabas como introducción. ¿Cuál es ese primer paso para escribir en la hoja en blanco? Como te decía, yo creo que es siempre, ¿no? El enemigo enfrentar y que después se convierte en tu gran aliado cuando ya te hace su amigo, ¿no? Es siempre, es como ese océano al que nos vamos a arrojar y que yo siempre la sugerencia que le doy es que escriban. O sea, el trabajo, el oficio de la escritura es gerundio permanente, ¿no? Escribiendo. Y no importa si cuando termines de escribirlo en la relectura, te das de topes, hay cosas que no te gustan, pero ¿por qué puse esto? Eso creo que va a ser algo permanente del oficio. Y es algo que yo quiero decirles, o sea, no importa cuántos libros tengas publicados, siempre en la relectura tenemos un trabajo enorme de corrección, de mutilación, le llamo yo, ¿no? Estar mutilando. La podadora le llamo también, ¿no? Entra la podadora. Entonces, hay que fluir en ese primer encontronazo con la página, dejarte ir es lo que salga de tu intención, tus entrañas, tu imaginación, haciendo uso de esa bondadosa musa que tú llamas, ¿no? La creatividad,
que solamente nos toca cuando nos encuentra ocupados. Entonces, no importa si después te asustas de lo que, de lo que hiciste, pero ya lo hiciste. Y posiblemente en la pulida, en la podada, en lo que hagas, cada vez va a ir mejorando el texto. Pero ese texto no va a existir si no te lanzas y te avientas. Yo a veces me pongo a releer escritos de hace muchísimos años, escritos que, por ejemplo, hice cuando estaba embarazada. Mi hija ya tiene 24 años, imagínate. Wow. Y hay cosas que me sorprenden. Hay líneas que asiento luminosas y que de repente las retomo en trabajos actuales. Y hay otras que digo, pero qué barbaridad, o sea, qué cosa espantosa. Pero es parte del proceso y a pesar de tanto tiempo sigue existiendo ese proceso, sigue existiendo el ponerte frente a la página en blanco y decir, ¿cómo carajos empiezo? ¿Sí? Esto que siento. Claro, que vas desarrollando oficio y después te va haciendo un poquito más fácil. De eso vamos a platicar el día de hoy. Pero siempre va a ser ese aliento inicial el que te llene de bravura y que digas, vos te voy sobre el primer, no importa, y no eches marcha atrás, sigue, 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 ya después lo revisamos. Así que recuerden que la relectura, la pulida, va a ser un trabajo permanente. Yo hasta la fecha no conozco a alguien que me haya dicho, a la primera lo escribí y quedó tal cual, ni una coma le cambié. O sea, hasta la fecha no conozco a alguien, ¿no? Al contrario, a medida que pasa el tiempo, yo creo que los que ya hemos publicado vemos libros pasados y decimos, pero ¿por qué hice eso? Lo hubiera hecho así. Vas mejorando y esa parte creo que va intrínseca, va dentro del oficio. Genial. Muchas gracias por esto que nos compartes. Y entrando en el tema, bueno, sin irnos como poco a poco, hay un factor que a muchos que empezamos a escribir o que estamos escribiendo nos ataca, y aquí quiero irme a tu lado un poco humano porque tienes una gran calidad humana, y a tu lado de terapeuta a lo mejor para buscar el qué le digo al miedo, que es uno de los principales enemigos cuando tengo la hoja en blanco y estas dudas, y sin entrar tampoco en técnicas más profundas, pero sino muy prácticas. ¿Qué le podemos decir al miedo para que fluya, seguir y sí escribir? Porque muchas veces, pues a lo mejor el pensar que no tienes conocimientos o que no tienes corrección de estilo, que te falta buena ortografía, te priva de expresar algo en la hoja. Yo creo que el miedo es una emoción que es muy útil cuando sabemos valorar su peso en las circunstancias adecuadas. El miedo tiene una dosis que nos hace ser precavidos, aprender de experiencias ajenas, tomar a veces un poquito de cuidado de nosotros mismos. El problema empieza cuando se convierte en una emoción que paraliza. Todas las emociones humanas tienen una razón de existir, ¿sí? O sea, yo creo que una de las frases que más he escuchado a lo largo de estos años trabajando en desarrollo humano es que ya no quiero enojarme, ya no quiero tener miedo, lo siento. Mientras estés vivo vas a tener miedo y mientras estés vivo te vas a enojar. La cuestión está en qué vamos, cómo avanzamos en la gestión de estas emociones, ¿no? Y cuando las aprendemos a gestionar poco a poco, teniéndonos paciencia y amorosamente con nosotros mismos, nos damos cuenta que lo importante es que esas emociones no nos dominen y no nos paralicen. El miedo tiene esa dosis de parálisis, ¿no? Que te puede llevar a un rincón y dejarte inmóvil y que después no sepas qué hacer. No te arriesgues a seguir tus ilusiones, a seguir tus sueños, porque tienes miedo a fracasar o muchas cosas. Entonces, una manera de pensar en la escritura sin miedo es que pienses que eso que vas a escribir el día de hoy no lo va a ver nadie, pero después cuando lo sigas trabajando ya con más soltura y con más libertad hacia ti, a lo mejor te das cuenta que sobre la marcha te va quedando tan bonito que lo vas a querer presumir, ¿no? Y a lo mejor empieces con tu mamá o con el marido, o con el novio, o con la amiga, para que no sean tan crueles contigo. Pero un día tal vez te vas a arriesgar a enviarlo a un concurso
o a compartirlo con personas en un taller, qué sé yo, incluso publicarlo. Yo creo que hay una intimidad que nos permite sondear ese miedo en el momento de escribir. No se olviden que la escritura es un acto solitario, íntimo, muy personal. Entonces, por eso tiene su gran dosis de liberación. Entonces, una forma de sondear ese miedillo es pensar que es para ti, que es ese acto íntimo en el que tú estás echando a andar uno de tus talentos o puliendo una de tus habilidades y que es algo muy tuyo. Y ya después solito va a ir llegando el siguiente paso, ¿sí? Yo pienso que todos los que escribimos sabemos que en el momento que publicamos sentimos miedo y si no les gusta y si de verdad no vale la pena y si no encuentras un nicho, o sea, tienes siempre esa duda y ese miedo, pero detrás de los miedos siempre habrá la posibilidad de que las cosas salgan bien. Y esto se aplica aquí para escribir, para publicar, para todo. Siempre existe la posibilidad de que las cosas salgan bien. ¿Y por qué no intentarlo? También es cambiar el enfoque de lo que vendría siendo un fracaso, ¿no? Porque realmente, si te das cuenta, el fracaso tiene sus encantos, si tú lo sabes gestionar. En primer lugar, pensar que el fracaso no es un término que sea peyorativo, sino que es una experiencia de vida que te permite recapitular, que te permite adquirir conocimiento, aprender de tus errores y capitalizar y exponenciar también tus habilidades. Entonces, pues si las cosas no son por ahí, no son por ahí. Además, otra cosa, cuando en algo fracasamos y algo aprendido es que el fracaso también tiene una bondad hermosa. A veces son empujones del universo para que te vayas por el lado adecuado. Por ahí no era, era por el otro lado. Ya después lo vamos aprendiendo, pero pues eso que nos quite un poquito el miedo, ¿no? Cuando una puerta se cierra, cuando no ganas un concurso, cuando alguien te dice, ay no, qué feo, ese personaje ni al caso, y qué sé yo, a lo mejor te está abriendo una puerta para que explores una posibilidad de crecer y que si en esa ocasión no salió bien, va a salir bien en la siguiente porque ya tienes otra dosis de información que te va a permitir tal vez utilizar un rumbo distinto en lo que haces. Extraordinario. Nos quedamos con Sea amoroso para escribir y echa a andar tu talento íntimo y bueno, todo lo que hayan anotado los que nos acompañan esta tarde. Recuerden que al final vamos a dar kits de libros de Rayo Guzmán. Esperen al final del encuentro. Y para empezar con la pregunta de lo que se trata o del tema que le dimos a este espacio es, ¿cuál es la clave del relato corto? El relato corto es uno de los géneros muy nobles en el sentido de que es un formato muy amigable para el lector. Para un lector que vive ajetreado, que va deprisa, para aquel que dice, ay, a mí no me gusta leer, me da flojera, los libros gordos, qué horror, etcétera, etcétera. Para los lectores principiantes, ¿no? Que están tratando de abrazar el hábito de la lectura, también para los escritores, ¿no? Que quieren empezar con un género que sea amigable con ellos, el relato es muy bondadoso. ¿Por qué? Porque te permite no solamente trabajar un asunto, tema, en pocas páginas, sino que también te da la oportunidad de que en un formato que es no tan extenso, tú puedas ir aprendiendo a tener en claro lo que es plantear una historia, generar un nudo y buscar una conclusión, porque yo creo que es una de las características más importantes del relato. El relato es un género que debe de tener una introducción, que debe de tener ese planteamiento claro que vamos a compartir con el lector, que debe de tener esa punta de la pirámide, un nudo que vamos a desenredar y al final necesitamos una conclusión, que ahí empezaríamos a hablar un poquito de las diferencias con el cuento, que al ratito las vamos a ver, ¿no? El relato, por ahí se habla de que puede ser 7,500 palabras para hablar de que estás dentro del relato, palabras más, palabras menos. Esos son detallitos que son como muy flexibles ya sobre la marcha. Lo importante aquí es que el relato es un género muy bondadoso y amigable con el escritor y también con el lector. Así como el lector dice, bueno, son relatos, son 15 páginas, no lo voy a leer.
y en 2 semanas leo el que sigue, sin que me pierda de nada, o si como es el caso de la novela, ¿no? Que es un género que pues obviamente requiere muchísima más inmersión. Yo en las novelas que trabajo a veces tardo hasta 4 años, ¿no? Porque hay algunas que no solamente surgen de la imaginación, sino también requieren un proceso de investigación. Y a veces el lector dice, ay, ya no me acuerdo en qué iba, empecé a leer esa novela, le puse un separador, me fui a otro rollo en mi vida y regresé a ella y ya no me acuerdo, ya me perdí. El relato tiene esa bondad de que a lo mejor regresa al libro y lee otro, y a veces no importa el orden, ¿no? De los relatos, porque cada uno es una entidad independiente cuando se hace una recopilación, un compendio. Es un formato amigable también con el escritor, porque te permite que en un aliento corto, relativamente, puedas tú ponerte la disciplina de plantear, revisar un conflicto y crear una solución. Porque la divagación es uno de los principales enemigos del que comienza a escribir. Empezó hablando de la niña de ojos verdes con rizos hasta la cintura y de repente ya estaba hablando que en Canadá había focas o sea, y bueno, el relato te ayuda a que vayas entrenando tu escritura para que tenga una coherencia, que vaya teniendo un orden, tu pensar y que vayas cerrando, ¿no? Atando los cabos porque eso es lo que exige. Muchísimas gracias. Creo que tenemos suficientes ingredientes para que participemos todos en la convocatoria que vamos a lanzar de relato corto en iFreedoms, para que entrenen su escritura, como dice nuestra querida autora Rayo Guzmán, y ordenar nuestros pensamientos. Muchas gracias. Invitamos también al público que si quieren a reserva, todas las preguntas que estoy haciendo las hicieron ya ustedes, los que se inscribieron, los que están aquí con nosotros. Si alguien quiere hacer preguntas de viva voz, por favor, levanten la mano en Zoom y también con cámara encendida hacemos las preguntas que les interese. Por ahí, Domingo Bauche, vamos a habilitar tu micrófono. Adelante, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por el taller. Yo tengo una pregunta muy simple, ¿no? Me gustaría saber cuál es el primer acto cuando comienzas con un cuento. Pero cuando digo, o sea, me imagino como una especie de índice, pues. Entonces, como yo tengo una idea que voy a empezar con un índice para poder continuar con una línea del proyecto. Cuando me siento sin un índice, me da la impresión que no sé qué voy a escribir. Creo que esa es una de las cosas que me preocupan, que a veces el estar escribiendo el índice también me limita o me forza a obligarme a cumplir el índice. No sé si estoy siendo claro con la duda. Sí, claro que sí, Domingo. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de relato, que no es lo mismo que cuento. La diferencia que hay entre un relato y un cuento es que el cuento es imaginario. El cuento vamos a encontrar que tal vez ni siquiera haya un cierre que concluya. Hay cuentos que podemos tener un cierre espectacular pero abierto. En el relato tiene la característica de que lo que empiezas lo terminas. O sea, debe de tener una conclusión lo que le pasa a tu personaje. Otra diferencia que tiene con el cuento es que en el cuento puedes detallar escenarios, puedes detenerte más en los personajes, etcétera, etcétera. En el relato no. En el relato lo que es importante es la acción, lo que le sucede al personaje. Las descripciones son muy importantes, pero también la ejecución de las acciones van siendo como que donde vamos galopando, ¿sí? Porque tenemos una extensión corta para contar cómo se resuelve un conflicto en un personaje o varios personajes. Lo que tú comentas, Domingo, todos los escritores lo platicamos mucho. ¿Somos de mapa o somos de brújula? ¿No?
¿Cuál es el ser un escritor de mapa? Algo de alguna manera lo que estás tú compartiendo. Hago un índice, nosotros también le llamamos escaleta, visualizamos, ¿no? Paso por paso antes de escribir, como si fuera un instructivo para nosotros y no perdernos. Y muchísimos escritores son de mapa. Hasta hacen sus diagramas y ponen paso 1, capítulo 1, de esto se va a tratar, aquí aparece este personaje y van creando toda su ruta, su escaleta para ir siguiendo y no perderse en la trama y estar pudiendo qué detalles se les escapan, etcétera. Otros escritores son de brújula. ¿Cuáles son esos? Pues nos vamos guiando por lo que te va diciendo la intuición, por lo que te va empujando esa cosita adentro que dices, por ahí me va llevando la historia, y como que dejamos que la historia cobre vida y ella nos empieza a guiar. Honestamente te voy a decir algo. Yo comienzo a veces muy ordenada con mi mapa y a las 10, 15 cuartillas ya ni me acuerdo que existe. Ya voy sola, un personaje creció más que otro, ya me interesa más otro aspecto y de repente ya estoy encaminada. Entonces es algo como que no tiene una respuesta única, porque va a depender de ti, de tu forma de trabajar, de cómo es que tú te sientes más cómodo con tu oficio. Ha habido libros, en mi caso, por ejemplo, La vida después de mi ex, que fue todo un mapa, ¿no? Fui anotando los tipos de ex, experiencias de ex, y fui anotando y después fui creando como que las ondas que deberían ir en la lectura, ¿no? O sea, para empezar con un tipo de relato, seguir con otro que aligerara el paso del lector, otro que lo vuelva a subir, y así los fui acomodando desde antes, porque había visualizado muy en claro la obra. Pero, por ejemplo, en el caso de La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir, pues mi mapa terminó arrugado y aventado en el bote, porque Amanda fue un personaje que fue tomando tanta fuerza sobre la marcha que de repente yo me despertaba y yo decía, no, eso no hace Amanda, eso no dice Amanda. Iba y deleteaba 5 o 10 cuartillas y empezaba de cero porque ahora iba en otra dirección completa y arriesgándome, que eso fue lo que me gustó de esa novela, que empecé a arriesgarme a escribir cosas que creí que nunca me iba a arriesgar y a lo mejor no lo hubiera hecho si me quedo encuadrada en mi mapa, ¿no? En mi estructura. Entonces yo lo que te puedo decir es que pues si tú te sientes cómodo con tu índice, como le llamas, si tú te sientes seguro, en zona segura para escribir de esa manera, pues hazlo así, pero hazlo. Y si en algún momento te cae y sientes que tu índice te está asfixiando creatividad o como metiéndote a un rincón para que de ahí no te salgas, olvídate de él 1 o 2 días y escribe lo que creas y después lo revisas. Como le he dicho, la relectura es muy importante y es parte del oficio. Otro tip que te puedo dar es que haz algo con tu índice, y luego haz otra cosa sin índice, sin tu instructivo, y luego comparas cuál es el texto que más te late, en el que te fuiste siguiendo un orden o en el que dijiste lo que salga. Y otro tip es que lo leas en la computadora con el lector de voz para que lo escuches. Prende el lector de voz, ponle una voz sexy, por ahí las computadoras traen 3, 4 voces, algunos medios españolados, ¿verdad? Pero bueno, prende y escucha esa voz de la computadora cómo está leyendo tu texto, cierra los ojos y ve si funciona. ¿Cuál es el que funciona más, no? Pero yo creo que la escritura tiene que ser un universo sin confines, ¿no? Y al menos es lo que a mí me ha gustado, que como académica de tantos años traía mucho el encuadre, ¿no? De ir haciendo anotaciones, pegando post-its y un montón de cositas muy de la academia. Yo la verdad me comencé a salir de ese encuadre y fue cuando he escrito como con más soltura, ¿no? Hay un libro en particular que es Cuando mamá lastima, que se hizo completamente con brújula.
lo que iba yo sintiendo que venía de las historias, que esa es otra de las características del relato, a diferenciación del cuento. El cuento es imaginación, el relato también admite hechos que no son ficticios. Puedes también hacer testimoniales o partir de realidades, ¿no? Y eso a mí me encanta del relato. Entonces, cuando Mamá Lástima fue un libro que fluyó, yo a veces hasta jugando les digo, es que alguien me lo dictó y lo escribí, porque de repente pasaban días, iba a la relectura y yo decía, wow, me gusta, ¿no? Y también se vale que digas, me gusta lo que hice. Y no es soberbia ni nada, sino que también pasa uno horas y horas y horas en soledad y sentado con las letras, bailando. Y cuando algo queda bien, dices, wow, ¿no? O sea, valió la pena y es ahí cuando te apapachas y te abrazas. Entonces, pues yo te invito a que juegues con los dos métodos, a ver cuál. De repente usa la mapa, pero de repente déjale la brújula para ver a dónde te lleva. A lo mejor, por aquí en iFreedoms vamos a estar viendo cosas interesantes de tu parte que después nos sorprendas y nos digan, pues los hice con la brújula y escondí el índice, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí, Domingo. Espero que de algo te haya servido. Gracias, maestra. Es grandes consejos. Espero que todos estén anotando y con un lápiz ahí, libreta, captando todo lo que nos estás compartiendo, porque realmente es una cátedra para escribir. Y justamente lo que buscamos en iFreedoms es que sientan esa libertad de expresar. Hay muchas personas como ustedes que están plasmando, compartiendo, escribiendo todos los días, y es de los mejores consejos que nos ha dado la maestra Rayo Guzmán: escribir y escribir. Eso es creo lo que nos va a llevar a pues sacar todas nuestras emociones. Aquí tenemos una pregunta en el chat de Facebook, que nos dice en cuántas cuartillas debería de constar un relato corto. Como les decía hace un momento, no se habla de un promedio de 7,500 palabras. Ahí en tu computadora échale cuentas, pero yo creo que un relato estamos hablando, no sé, puede ser desde 5 hasta 15 páginas. Al menos yo tengo relatos que van entre 10 a 20 cuartillas, y de repente hay alguno en el que economizo muchos detalles, que eso es otra característica del relato. Ahí vayan anotándolas. Economiza detalles en comparación con otros géneros. Por ejemplo, la novela. En la novela se echan a andar personajes secundarios, tramas secundarias que se van tejiendo con la trama principal. En el relato no. En el relato se economizan todos ese tipo de cosas y nos enfocamos en algo que le pasa a alguien, lo que vive y después cómo es que concluye esa experiencia. Entonces, ha habido relatos en los que economizo tanto, pero siento que tienen fuerza, que pueden llegar a ser hasta de 4 o 5 páginas, ¿no? Yo lo que les recomiendo mucho es que no se estén midiendo las páginas. Creo que es una de las costumbres que se me fueron quitando, estar contando cuántas cartillas llevo. No, deja que fluya. A lo mejor te va a sorprender y vas a decir, híjole, hice un relato de 25 páginas. Vale. Y a lo mejor dices, híjole, no puede ser posible que llevo 3 meses y escribí 8 páginas, pero son 8 páginas hermosas. Entonces, también esa es otra sugerencia que les doy. No estén viendo cuántas páginas llevan. Nadie los persigue. No hay competencias de quién escribe más bonito porque escribió más. Tampoco se correteen como con un autolátigo. Ya tengo que escribir tanto. Traten de que el oficio se convierta en un placer, porque creo que es lo más hermoso que tiene la escritura, el proceso. O sea, a mí me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta escribir? El proceso. Es más, se publica un libro, aquí por ejemplo tengo mi último hijo, que precisamente son relatos, y ya ni me acuerdo, porque ya estoy metida en otro proceso completamente. Y pues ya se salió y esto, el otro, pero ya mi cabeza está en otra circunstancia, en otro personaje, porque lo que más me apasiona es el proceso. Entonces, yo también eso es algo que les quiero invitar mucho.
el proceso, la creación, el estarle cambiando el nombre al personaje. Ya no me gusta, ahora hago esto borro, esto lo cambio. Qué bonita quedó esa frase. Y si cambio el adjetivo, y si muevo la coma, y si solamente pongo 3 palabras, todo ese proceso, eso es lo que es delicioso para mí. Entonces, ojalá que siempre los que están ya metidazos en la escritura, siempre disfruten mucho el proceso. Ya cuando llega la publicación y todo ese rollo, pues se viven otras delicias, ¿no? U otras amarguras, como, así es. Pero el proceso tiene que ser lo que realmente te llena de vida. Muchas gracias por esta invitación a disfrutar el proceso. Y recuerden que si les está nutriendo este encuentro, esta charla, estos tips y todos estos consejos, imagínense un taller con la maestra Rayo Guzmán. Es muy fácil adquirirlo, tienen que escribir y los mejores 20 relatos que escriban en ifreedoms.com van a tener un lugar para un taller ya más profundo con todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta también en Facebook de Malena Sapien. En los relatos cortos, ¿se debe sustentar con información, citas de autores, algún tipo de información adicional? No, Malenita, te mando un abrazote, querida amiga. No. Estamos hablando del relato que puede ser de ficción, que puede ser histórico, que puede ser de cualquier índole, pero les repito, en el relato no tienen que entrar en tantos detalles como se entra en la novela, por decirlo, ¿no? Novela corta o novela ya de largo aliento. Tal vez en el relato lo que te convenga es decir, como dice Oscar Wilde, ¿no? Yo he usado mucho este recurso, por ejemplo, en Tu princesa y yo sapo, que es también su libro de relatos. En lugar de poner la frase y abajo un pie de citas, además acá entre nos, al cabo nadie nos está viendo, Brenda. ¿A poco no es más aburrido leer un pie de página de una referencia? No. Totalmente. Está más sabroso que como en Tu princesa y yo sapo llegué a usar ese recurso que decía el personaje, ¿no? Y es que como dice Oscar Wilde, a la mujer obsérvala, admírala, no la escuches, ¿no? Entonces ya tomó la voz el personaje, sí está dando una cita de Oscar Wilde, pero ya dijiste que es de Oscar Wilde, ya le cediste el crédito al autor, ya no tiene que irse el lector a ver de dónde sacaste esa cita, ya lo citaste, ya lo dijiste, pero lo dijo tu personaje y lo dijo haciendo complemento de una acción en la que estaba metido, porque regreso a otra característica, el relato te mantiene el personaje en conflicto y en acción. Es más importante en el relato que nos digas qué está haciendo con lo que está pasando, a que nos digas que el sillón era de piel de negra, brillosa y su mirada pesada en el universo. En el relato no, dinos qué carajos está haciendo con esa infidelidad de su mujer, ¿no? ¿Y a dónde fue? ¿Y a quién le platicó? ¿Y se tomó 2 botellas o se tomó una? Porque eso es lo que importa. Lo significativo del relato es precisamente evitar la complejidad que podemos encontrar en otros géneros para meternos en la acción y en el conflicto de lo que está viviendo el personaje principal, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener una estructura de 3 actos. Lo que les decía, el planteamiento, el desarrollo y la conclusión. Y esa estructura de 3 actos lo pueden hacer bueno, eso ya lo veremos en el taller más a detalle, ¿verdad? Pero lo podemos hacer con las estrategias que ya conocemos, ¿no? Empezar desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en lineal, cronológico, o empezar del 5, 6, 7 y luego me voy al 1, 2, 3 y luego llego al 10, que ahí ya estamos hablando de que empezamos a lo mejor en media res, ¿no? O tal vez vamos a utilizar hablar en pasado del personaje y vamos a empezar hablando de entrada, ¿no? En la solución y después vamos a platicar cómo fue que le pasó eso, ¿no? Eso ya se va definiendo sobre la estructura, pero el personaje, la acción y el conflicto es lo que nos van llevando ahí. Entonces, mi invitación sería que para que su lector no se les aburra, que si hacen uso de referentes, de libros, de autores, de fechas, de alguna cosa así, pónganlos en acción al personaje para que ya si están escribiendo un ensayo,
que ese sí requiere de muchísimas citas y más tecnicismos, etcétera, o ya una novela histórica con referencias de investigación, etcétera, pues ya se utilizan esas herramientas, pero el relato es un género que pueden disfrutar con mucha creatividad y suéltense y pongan al personaje a hacer todo lo que tenga que hacer para salir del embrollo en que lo metieron. Muchas gracias. Me adopto esa técnica de que el personaje sea quien haga la cita para que tenga el lector más amenidad y no dejes de referenciar el gran... Y además, Brenda, es más agradable para el lector que el personaje cite a alguien, pero justificándose en lo que le pasa a él sin salirse de su conflicto que está narrando. O sea, si el sapo desesperado está diciendo que Oscar Wilde dijo que a la mujer hay que admirarla, amarla, pero no escucharla, es porque nos acaba de decir que Sofía, su esposa, le dice cada barbaridad que no puede entender que se le crucen así los cables a su mujer. Entonces ya tiene sentido la cita, la referencia y se metió ya en el personaje, porque tampoco así de la nada el personaje va a estar sentado en una silla y diciendo, como decía Cristóbal Colón, o sea, no, ¿verdad? Hay que meterle siempre ese enganche con lo que está dentro del conflicto en donde está el personaje. Y ahí es donde das el brinco, ¿no? A agarrar a tu lector y que no se vaya. Muchas gracias. Gracias por contagiarnos esa pasión. Y sobre ahí quiero hacer la siguiente pregunta. Ahora, en el tema de justo de pasión e inspiración, ¿cuáles son, pues no sé si se pueda llamar técnicas o fórmulas para que llegue la inspiración? ¿Cómo la buscas, llega, la encuentras y todo esto para escribir? Bueno, yo en lo personal creo que esa es una pregunta que cada individuo responde de diferente manera, ¿no? Hay a quien le inspira muchísimo la música, sus hijos, los animales, la naturaleza, ¿no? Cada quien va encontrando su fuente de inspiración. A mí me inspira mucho leer a otros autores. Ahorita, por ejemplo, y anoten ahí entre las sugerencias de este verano, hay una autora francesa que me tiene sorprendida, que son de esas que lees y dices, yo quiero escribir así algún día, porque crea tantas imágenes con personajes muy simples, con circunstancias muy sencillas, escribe unas novelas que te llegan a lo más profundo de tu ser. Se llama Valérie Perrin. El secreto de las flores es algo que pueden encontrar en español, en francés tiene otros títulos como Trois y otros, pero es una escritura que la admiras. A mí me inspira leer un buen libro, me inspira muchísimo. Es más, te puedo decir que a mitad de un buen libro, de esos que no te quieres salir y que te dan las 4 de la mañana y no quieres apagar la luz, me he cerrado el libro y me he ido a escribir, porque me contagia el autor las ganas de escribir. Entonces a mí me inspira muchísimo un buen libro, me inspira mucho viajar. ¿Qué te puedo decir? Me inspira mucho abrir mi ventana y ver París, ¿no? O sea, París y yo tenemos 25 años de romance, el estar pudiendo el día de hoy vivir allá y vivir acá, compartir mi vida en dos escenarios. Le decías ayer a mi esposo, ahorita que estamos pasando por una racha de salud familiar complicada, etcétera, haciendo mucha oración y preocupados por nuestros seres amados, ¿no? Y me cuento entre ellos que, a ver, ahí voy jalando la carreta, pero ahí voy con mis achaques. Le decía yo que París tenía esa bondad, que me puedo salir a caminar con la cabeza llena de dolor, de sufrimientos, de malos pensamientos, de malos augurios, y de repente llego frente al Sena y me tropiezo con el Sena y ya todo cambia absolutamente y todo eso que estoy sintiendo, corro y regreso a casa y quiero meterlo en la página, ¿no? Entonces me inspira también muchísimo la naturaleza, me inspira una canción del pasado. No sé ustedes, pero a mí la música que formó parte de una infancia, de una adolescencia, de un buen momento, de una buena experiencia, me prende para escribir, ¿no? Y los esqueletos del ayer también me inspiran mucho. ¿Cuáles son esos esqueletos del ayer? Esa gente que pasó por mi vida y no se quedó, esas interrogantes que nunca tuvieron respuesta, esos personajes que fueron importantes en tu vida y que se fueron por alguna circunstancia, sea cual sea,
esos ciudades, lugares, olores, sabores del ayer que de repente llegan e invaden en el presente tus sentidos, también se convierten en una fuente de inspiración. Me gusta mucho viajar, ¿no? El haber guardado, ¿no? Imágenes, ¿no? De países, ¿no? Recordarme a mí misma cómo me conmovió, por ejemplo, ver los atardeceres más hermosos que he visto, que son los africanos, ¿no? En la sabana, el recordar los horizontes japoneses, no sé, ver esas culturas, cómo se mueve la gente, cómo habla, cómo se conduce de diferente manera, vas encontrando esa inspiración y la creatividad acude. Pero una cosa sí te voy a decir, que a mí en lo personal, lo que más me inspira son las emociones humanas. Creo que no importa de lo que escriba la persona a qué voy a leer, pero si me mueve emocionalmente. O sea, ya brincó a mi cajón de libros favoritos, ¿no? Los libros aquellos en los que no recuerdo haber sentido algo, o que fueron muy metódicos o muy históricos o muy rígidos o muy planos o sin curvas, que no me hacían que de repente, o llorar o no sé, esos libros se van y los leí, sí, ¿de qué se trataba? Ay, no me acuerdo, ¿cómo se trataba? Me llama el personaje, sabe, no sé, ¿no? Pero aquellos libros que lo mismo me sacaron esas emociones a flor de piel, como te decía Valerie Perrin ahorita en la actualidad, esperando a Mr. Bojangles, que cada vez que leo ese libro, lo he leído 3 veces, lloro, como si se hubiera acabado algo en mi vida. Ignatius, ese personaje entrañable de La Conjura de los Necios, que cada 5 páginas me botaba una carcajada y me botaba una carcajada. Esa parte me encanta. Por eso te digo, cuando un buen libro logra eso, me inspira para escribir. Muchas gracias. Inspirarse de otros. Y gracias por compartirnos también todo esto, esta parte personal, y de ahí creo que podemos ir a una de las preguntas que nos hacen cuando se registró el público, es que tú lo sabes muy bien y lo has hecho, escribir sana las emociones. Claro, de hecho yo tengo un taller que se llama así, ¿no? Escribir sana. Sana el corazón, sana la mente, sana el entorno. De hecho, por eso existe la biblioterapia, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, en los hospitales, la gente va a leerle a los enfermos, porque en la literatura encuentran un elixir, ¿no? Algo, un bálsamo que les permite seguir en la circunstancia. Y la escritura tiene esa bondad sanadora. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído un libro en cierto momento de nuestra vida que decimos eran las palabras que necesitaba? Si algo me ha llenado a mí mi corazón como escritora, son los miles y miles y miles y miles de hombres y mujeres de edades de 13 años a 80, 90, que me han escrito y que me han dicho, Rayo, gracias por escribir este libro. Me tocó el corazón, me ayudó. De los más conmovedores, chavitos de 13, 14 años, gracias por escribir Cuando mamá lastima. Después de que terminé de leerlo, fui y le besé a mi mamá y la abracé fuerte, ¿no? Híjole, quiere decir que ese chavito, algo, una frase, un personaje, algo hizo que se identificó, se reflejó, le prendió la antena, qué sé yo, y algo se liberó, algo se sanó. Entonces, lo que siempre invito a la gente en mis talleres es a que escriba desde el dolor, desde la alegría, desde la gratitud, desde el enojo, desde todas las emociones que tenemos nosotros los seres humanos y que exploramos en nuestra existencia, porque tarde que temprano alguien se va a tropezar con la misma piedra que nosotros. Y es también muy sanador, además de la catarsis escrita, también es muy sanador cuando te encuentras a alguien, por ejemplo en los talleres, cuando comparten sus relatos o sus cuentos o lo que estén haciendo, se sorprenden de que dicen, es que Juanita escribió algo que ahorita que lo leí me ayudó mucho. O sea, ¿cómo somos espejos? ¿Cómo cruzamos ese portal de corazón a corazón? Y a través de la escritura, a veces, algo que te estabas diciendo a ti, tal vez Juanita estaba escribiendo eso para sí misma, porque le dolía
eso que describe en lo que hizo. Y resulta que a su compañera también pasó por una experiencia similar y sin querer y de rebote le ayudó a liberarlo. Entonces, claro que la escritura siempre va a tener una dosis. Los psicólogos, por ejemplo, te ponen muchas técnicas de equilibrio emocional, de sanación, de acompañamiento, etcétera, en donde te dicen, escribe lo que sientes y luego rómpelo, arrójalo, bla, 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 lo que tú quieras, que nadie lo va a ver, quémalo. Porque el simple hecho de sacarlo ya es liberador y eso ayuda muchísimo. Gracias, muy profundo, muy hermoso que nos toca tus palabras, el corazón y además lo valoramos mucho y nos inspira también para seguir escribiendo, para seguir desarrollándonos en este hermoso mundo de las letras. Y maestra, para retomar nuevamente el tema del relato, Charlie nos pregunta también en Facebook, ¿cuál es la técnica o recomendación para saber cuándo y cómo cerrar el relato? Que escribas un relato, que participes en iFreedoms, que ganes uno de los 20 lugares para el taller y vamos a ver eso y todo más. ¿Verdad, Brenda? Que no se les olvide, oye, aprovecho la pregunta para que recuerden que están participando y que se animen a escribir. Te la contesto por encimita para no spoilear lo que vamos a ver en el taller con los 20 ganadores de esta propuesta de iFreedoms para participar en este concurso de relato. Una clave para que tú tengas un buen cierre es algo que yo siempre trato de hacer. Es que desde antes de que empieces, cuando estás en el planteamiento, ya tengas visualizado qué va a hacer con eso el personaje. ¿Sí? A lo mejor el proceso de acción para llegar ahí lo puedes ir modificando, lo puedes ir poniendo más carnita, cambiándole, te inspiras y le mueves, pero te va a dar muchísima información previa para llegar al final y que tú tengas en claro qué va a hacer el personaje con eso que le pasa. Te pongo un ejemplo. En Cuando mamá lastima hay un personaje que es uno de mis personajes que más me conmovieron porque viene de una historia real, que se llama Lo Imperdonable. El relato habla de un niño que su madre quiso matarlo en 2, 3 ocasiones. La madre le quitan el niño, crece en orfanatos, ella por esa y otras circunstancias, porque ya estaba metida en adicciones, cae en la cárcel y el personaje principal va a narrar todo lo que emocionalmente representó ser un hijo y tener esos recuerdos tan dolorosos. Pero desde un inicio, mi personaje va a perdonar a su mamá. Yo a donde tengo que llegar con ese relato es cómo y de qué manera perdona a su mamá. A lo mejor en un inicio hubiera decidido que no la perdona. A lo mejor después de que trabaje eso, decido que no la perdona. Pero el haber tenido esa, bien en claro lo que sucedió con el personaje para resolver el conflicto, ya me fue llevando sobre la senda hacia donde yo quería ir. Y entonces ya vas cuidando más los cabos, y te vas dando cuenta de que no te quede ninguno sin amarrar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces planteas la circunstancia, pones al personaje a actuar, recuerda, el relato es acción, todo lo que él hace con lo que le pasa, y al final llegamos a la conclusión, al cierre. Claro que el relato, bueno, y a mí eso me encanta y yo creo que lo pueden ver en muchos de mis libros. Quería ahorita agarrar alguno, pero creo que nada más tengo screenshot, ¿no? Pero bueno, trata de buscar una frase. Yo a veces escribo 2, 3 o 4 frases de cierre, que sea la carnita completa de todo lo que pasó en el relato. Pongo un ejemplo. En Cuando mamá lastima hay un personaje que de lo que va a hablar es de cómo su mamá no tiene límites en la manera en que ama a sus hijos y en todos los errores que comete precisamente porque esos límites están confusos. Y de ella va a hablar
de cómo es su proceso para entender que estos límites amorosos de una madre con un hijo deben de ser sanos para no caer en lo que a ellos les pasa. Bueno, yo sabía que esa frase que iba a cerrar ese relato no solamente iba a cerrar el relato, iba a cerrar el libro, porque yo había elegido que fuera el relato que cerrara el libro. Tenía que buscar una frase que fuera contundente. Y entonces la frase que yo escojo, a grosso modo y de memoria, se la sigo, dicen que el amor de una madre no conoces los límites. A mí me gusta pensar que sí los conoce. Unos límites configurados con amabilidad, con respeto, con gratitud. Límites que con el paso de los años configuran y delimitan dónde comienza la madre y dónde comienza el hijo, y que los convierten en individuos independientes con existencias propias, unidos por un fino cordón espiritual y amoroso que es irrompible y es eterno. Punto. ¿Por qué? Porque eso es exactamente el cierre de lo que vivieron los personajes, pero al mismo tiempo yo tenía que buscar una frase que encerrara toda la intención de la obra. Entonces, ¿cómo busco mis cierres? Teniendo en claro desde un principio ese conflicto y ese personaje, ¿qué quieres que les pase? ¿Que se mueran? ¿Que resuciten? ¿Que se vayan? ¿Que se queden? Y entonces ya vas generando la acción para que se vaya. Y entonces la última línea de tu relato ya está visualizada diciendo, y Juanito cerró la puerta sin mirar atrás, ¿no? Pues iba a ir, tú ya habías decidido todo lo que hay en medio, ya tú lo fuiste elaborando para que se fuera. Pero a lo mejor decidiste, si no tienes en claro esto, entonces vas a empezar tu relato y a lo mejor vas a llevar a tu personaje a hacer cosas contradictorias, ¿no? Que no tengan que ver a dónde lo llevaste. Por eso es que muchas veces leemos algo y decimos, ay, no, ¿cómo que se quedó? Ay, no, como después de todo lo que hizo. Y decimos, no carbura una cosa el uno con el dos. Creo que a mí me ayuda mucho, sobre todo porque es un género corto, que desde un inicio, cuando hago el planteamiento, voy visualizando hacia dónde va. O sea, la conclusión, ¿cuál va a ser? Para entonces, en el desarrollo, concentrarme en las acciones y poder trabajarlo. Yo espero que te haya servido un poquito esto, pero como les decía, esto es gerundio, haciendo, escribiendo, intentando. No tenemos de otra, y entre más y más y más lo hagamos, más y más oficio vamos a desarrollar. Extraordinario. No hay pretexto para no escribir un relato corto hoy y ganar un kit de libros de Rayo Guzmán y así inspirarse para participar en los 20 lugares del taller. ¿Cómo va a estar eso, Brenda? ¿Cómo va a ser lo del kit? Está muy fácil, la verdad es que es facilísimo con todo lo que nos acabas de compartir. Creo que hay suficiente inspiración y se tiene que registrar gratis, sin costo, a ifreedoms.com. Escriban el relato que quieran del libro favorito que hayan leído, con todos los tips, consejos, técnicas que acabamos de aprender. Y los 3 mejores de hoy al 1 de agosto van a recibir en su casa 3 libros de nuestra querida Rayo Guzmán en un kit especial de inspiración. Esa es la primera dinámica para hoy. Así que creo que tenemos suficiente pues energía, talento, ganas y consejos que nos has compartido amorosamente esta tarde para poder escribir hoy un relato de libro favorito y empezar como a arrancarnos ya, calentar motores para participar en la convocatoria de relato corto, que también pues es un ejercicio para todos los que amamos escribir y que es un gran inicio para ejercitar este músculo creativo que tenemos todos los presentes y que somos parte de iFreedoms. Por ahí había levantado la mano Daniel. Maestra, ibas a decir algo. Sí, déjame darles a los que van a participar por el kit, déjame darles unos 3 tips para que los anoten y que se avienten a hacerlo. Número 1, ubiquen su libro favorito o uno de sus libros favoritos. Y entonces su planteamiento va a ser, ¿por qué ese es su libro favorito, no? Y luego en el desarrollo, platíquenos qué pasa en su libro favorito que les gustó tanto. Y al final, que es esa estructura del relato, que es algo muy importante,
que también lo hace diferente del cuento, ¿no? De muchos cuentos, porque pues también hay cuentos que nos dejan una enseñanza, un aprendizaje, qué sé yo, pero en el relato como que va implícito. El personaje aprende algo, logra algo, hay algún tipo de mensaje en la solución del conflicto. Pues cuéntenos ese libro, ¿qué les provocó en su vida? ¿No? Eso sería un muy bonito cierre para su relato y para que no le pierdan miedo. Muchas gracias, buenísimo. Ya no hay pretexto para escribir terminando el encuentro de hoy. Acuérdense, tienen todo el fin de semana hasta el 1 de agosto para participar. Y al final vamos a pasar el video de la convocatoria de relato corto, que esa dura, es hasta el 25 de septiembre, si no mal recuerdo. Gracias, maestra. Vamos con Daniel Nevares y ya estamos a punto de terminar. Daniel, te estamos abriendo el micrófono. Adelante. Hola, hola Rayo, un gusto verte. Nada más me queda la duda de ¿cuándo recomiendas como hacer la relectura? Pues cuando termines de leer, yo lo que opino siempre, lo que yo hago siempre es, por ejemplo, si estoy en una novela, hago la relectura por capítulo. Termino un capítulo, lo vuelvo a leer. Si estoy en un relato, hago la relectura por relato, ¿no? O sea, hago todo el relato y después lo leo. Pero algo muy importante, para hacer la relectura, no termines y te pongas a leerlo. Déjalo 2, 3, 4 días y después tómalo para tu relectura. Yo creo que el reposo es lo que más ayuda al oficio, ¿sí? Por eso les digo, es muy diferente quien escribe un libro para, no sé, decir su fórmula de éxito en su negocio o como legado familiar o para que digan, ay, escribí un libro, todos los de la oficina y que digan, bravo, bravo. Es muy diferente a desarrollar el oficio, la pasión de escribir, la necesidad de escribir, ¿no? Entonces, el reposo se convierte en uno de los elementos muy importantes de esa pasión y de ese oficio. ¿Por qué? Porque te sacudes todo el embrollo que viviste de la página, te enfrías y ya ves con un poquito más de objetividad lo que hiciste. A veces estamos tan apasionados de lo que acabamos de hacer y creemos que es la quinta maravilla, que si la releemos en ese momento, wow, todavía no alcanzamos a ver muchas cositas. Déjalo reposar y después vete a la relectura. Yo no pienso que tengas que ir escribiendo una hoja y releerla, una hoja y releerla. A mí me pasaba mucho con mis alumnos que eso como que aparte de aburrirlos y cansarlos, como que a veces los desviaba y ya no terminaban. Mejor échale brum, que se vaya el burro sin mecate, órale, ¿no? Como dicen en mi tierra, caminando y meando para no hacer charco, órale, brum, terminas. Guárdalo, salte a caminar, un café, vete a ver una serie, qué sé yo, bla, bla, bla. 2, 3 días, regrésate a ver qué tal está. Y ahí ya vas a tener un poquito más de conciencia y vas a poder hacer los cambios que te vayan mejorando. Y aún así, si estabas en una novela y ya releíste un capítulo, y aún así, si estabas en un libro de relatos, terminaste un relato, y aún así todo, ya cuando termines toda la obra completa, yo todavía insisto, pongan a su lector en la computadora que les lea en voz alta, o ustedes lean en voz alta, como prefieran, su obra. Escúchense. Escuchen cómo quedó, porque también a la hora de estar en la relectura con otra voz, yo me gusta mucho hacerlo eso así en la computadora, porque me da como mucha ayuda en comas, puntos, todo eso. En esa otra relectura todavía se le pasa otra vez la podadora y todavía con todo el dolor en el pecho, en el corazón y en los dedos, ¡prum!, entra uno a hacer el tasajo y a quitar y a matar personajes y a cambiar cosas. Pero es el oficio, así se tiene que hacer. Muchas gracias, maestra. Enriquecedorcísimo, súper nutritivo, terapéutico y sobre todo técnico y muy útil todo lo que nos has compartido. Muchas, muchas gracias. Estamos muy contentos de que estés en iFreedoms, que seas parte de la familia iFreedoms y que vayamos a tener un taller contigo porque se va a amplificar todo esto que estamos viviendo, que es una gran oportunidad para
nuestros usuarios y que solamente tienen que escribir, hacer lo que más les gusta, escribir con todo lo que nos has recomendado, compartido y aconsejado y ser parte de los 20 mejores. Sahad América, la mano levantada y ya estamos. Ahora sí, ya prometo, ya nos vamos a despedir. Sí, y para que se motiven ahorita a participar por el kit y hagan su relato en este fin de semana, yo les recomiendo, bueno, eso también lo veremos en el taller, ¿no? Háganlo en primera persona, yo pienso, yo siento, yo creo, como si se lo estuvieran platicando a alguien, para que terminen rápido y lo manden a iFreedom y participen, ¿no? Muchas gracias. Esperando a Mr. Bojangles es un libro con el que creí que nunca me iba a topar. Me lo encontré en una librería de París en donde acostumbran dejar tarjetitas con las recomendaciones otros lectores anteriores de la obra y pues leí tantas tarjetitas ahí que me lo llevé a casa. Nunca imaginé que ese libro fuera a hacerme sentir esto y esto y esto porque el personaje... Y se dejan ir, ¿no? Y se dejan ir. Y así ya se van a sentir. La primera persona nos da una comodidad y una tranquilidad cuando están ustedes relatando algo que les pasó. Entonces, pues escribir y ya veremos el día primero quiénes se llevan esos kits. Gracias, Brenda. Gracias a todos los que participaron en este foro. Muchísimas gracias a iFreedoms por considerarme. Gracias por leer mis libros, por regalar mis libros, por compartirlos con la comunidad de iFreedoms. Y de verdad, pues para mí es un gusto, Brenda, que me permita, ¿no? Como les decía, el trabajo del escritor, y más yo cuando escribo me desaparezco, ¿eh? Ya mis chicos de redes se encargan y todo, yo me desaparezco. El trabajo es un trabajo solitario y cuando hay estos espacios para charlar con la gente, para estar con los lectores, para nosotros, pues es una oportunidad muy valiosa. Muchísimas gracias a todos. Al contrario, gracias a ti, maestra, por tu generosidad, por compartir tu talento, tus palabras y toda tu experiencia y conocimiento. Muchas, muchas gracias y los esperamos muy pronto en iFreedoms esta misma tarde terminando esta sesión. Pueden escribir desde hoy. No sé si quieras decir algo más para la convocatoria más larga, que es la del relato corto, y despedirnos ya para cerrar. Pues sí, que participen, ahí están las bases en iFreedoms. Me va a dar muchísimo gusto compartir con ustedes un taller y sobre todo que podamos tener ya con más profundidad y tiempo la manera de leer lo que escriben y sobre los hechos, o sea, con los pelos de la burra en la mano, ir viendo cómo cambiar y cómo alimentar las cosas que ustedes hacen, ¿no? Porque la técnica, pues también se tiene que aprender haciéndolo. No hay de otra. Así que ojalá que participen y como decía Brenda, ya después pondremos fecha para... Gracias por cambiarme esta fecha también, Brenda, pero pues la verdad andaba en medio del bosque, en el norte francés y a veces no tenía ni wifi ni nada, entonces la verdad estaba como que un poquito complicado, pero ya veremos la fecha en que lo hagamos y les aseguro que el proceso lo van a disfrutar muchísimo, porque repito, escribir es un proceso muy hermoso y es lo que más se disfruta. Así es, disfrutemos de este proceso en iFreedoms, que es un espacio creado especialmente para ustedes, para escribir, leer y compartir y ganar. Muchas, muchas gracias. Va a transmitir mi compañero Rodolfo. Nos despedimos, maestra Rayo, y hasta luego. El video. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias por compartir este momento.